Saludos para Ana Ribeiro, buen día. A ver si el micrófono está abierto. Hola. Sí, está. A Mauricio Rosenkopf, ya saben que sí se lo escucha porque ya habló. Presente. Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Y Alejandro Aval, que vuelve a ser nuestro invitado hoy. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, Emiliano. Buen día, compañero. Detalle importante, ¿eh? ¿Cuál? Hoy sin corbata. Es cierto. Miralo. Es la feria judicial, ¿no? Por eso. Está de vacaciones. Pero en realidad fue para no sentirme menos que Juan y que Mauricio. Y que tú. ¿Viste? Porque la mesa esta de los viernes tiene esa cosa de casual, ¿no? Casual. Hay que decirlo así. Casual, sí. Y a propósito, yo hubiera hecho una llamadita para el editorial que te mandaste de hoy y hubiera introducido el tango de Julio Sosa donde dice igual que baldosa floja. Le podemos poner. Salpico si alguien me pone el pie. Wow. No es por nada, pero Julio Sosa de las Piedras. Pues es que lo que pasa que yo creo que él de algún modo se sintió desafiado por Manuel Martínez, que canta tango, y tiene ganas de cantar él también algún tango. Caramba. Una carrera. No es carrera. Wow. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. El Papa Francisco viene desarrollando una gira por América del Sur que comenzó el domingo en Ecuador, continuó en Bolivia desde el miércoles y va a culminar en Paraguay, a donde estará llegando justamente en el día de hoy. Ayer, en su primera misa en Santa Cruz de la Sierra, Francisco arremetió contra la cultura del descarte y del consumo, hablando ante miles de indígenas de varias etnias bolivianas, quechuas y aymaras, gente que había llegado de distintas regiones del país. Francisco se detuvo en particular en los olvidados y descartados del mundo, en especial las mujeres que, dijo, cargan sobre sus hombros las injusticias que no parecen detenerse. Frente a tantas situaciones de hambre en el mundo podemos decir, perdón, no nos dan los números, no nos cierran las cuentas. Es imposible enfrentar estas situaciones, entonces la desesperación termina ganándonos el corazón. En un corazón desesperado es muy fácil que gane espacio la lógica que pretende imponerse en el mundo, en todo el mundo, en nuestros días. Una lógica que busca transformar todo en objeto de cambio, todo en objeto de consumo, todo negociable. Una lógica que pretende dejar espacio a muy pocos, descartando a todos aquellos que no producen, que no se los considera aptos o dignos porque aparentemente no nos dan los números. Y Jesús, una vez más, vuelve a hablarnos y nos dice, no es necesario excluirlos, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Mauricio, en especial, quería empezar hablando de esta gira del Papa. Sí, de estas y de las anteriores, es decir, cada vez que Francisco interviene tiene una lucidez, una claridad y una humanidad para colocar las cosas en su sitio que desde mi punto de vista lo convierte en la figura con más nitidez en su visión de lo que está pasando sobre el planeta, desde el problema de la ecología hasta este viaje que está haciendo, donde es la primera vez que uno oye que reconviene a al clero boliviano porque se han olvidado del idioma de sus padres y hay que recuperar el quechua y hay que recuperar el aymara y el guaraní. Digamos, fíjate que coexiste. Además, les llama la atención a los sacerdotes bolivianos que dice algo así como que creen que están en otro estatus porque hablan en fino. Los trata de secta, sí, exactamente, en fino, pero además lo dice clarito, con esa sencillez, no modifica el tono del habla y es de una penetración impresionante. Mirá que esto lo dice en día en que Lafayette, creo que se llama el cardenal francés, o es un nombre de una galería, eso no sé bien. Juan Vascosa. Que reivindica que la misa tiene que seguir siendo en latín. De ahí la disputa con Lutero, que tradujo la Biblia al alemán, y de espaldas a la gente, es decir, de frente a Dios,
pero de espaldas a la gente. Entonces, además el equilibrio que tiene frente a las situaciones inusuales que se le presenta, yo creo que estamos ante algo que deja de ser el jefe de la Iglesia Católica para convertirse en un referente humano, político, para lo que está pasando sobre el planeta. Ana, tú estás siguiendo estos distintos mensajes porque Sí, es imposible no seguirlos, ¿no? No, pero al mismo tiempo son muchos. Son muchos. En esto ha sido especialmente prolífico, pero lo es siempre, y siempre tiene el Papa como ser humano, apartándome de su condición ante los ojos de los creyentes, tiene una gran capacidad comunicacional y rápidamente todo lo que hace se convierte en noticia. Entonces es imposible que no salvo que estés en una isla tomando sol, es imposible que no sepas lo que acaba de decir. Quizás a nosotros además nos llega más fuerte el mensaje de este Papa por un par de razones, ¿no? Una por la que tú decías, comunicando. Es muy bueno. Es un maestro, ¿no? Es un maestro. Hay veces que parece, yo qué sé, un candidato político y de los mejores, ¿no? Sí. En su contacto con la gente. Y por otro lado, claro, habla en español. Es un papa que habla en español como su lengua natal. Y entonces sí, para esta zona del mundo el mensaje llega mucho más directo. Y un detalle en dos líneas solamente, que reduce absolutamente todas sus exposiciones al cristianismo de los primeros días. Uh-huh. Digamos, no se sale de su concepción y de ser quien es. Pero seguimos con Ana. Lo cual le permite grandes aciertos, porque la esencia del cristianismo es una religión de perdón y de amplitud. Eso fue lo que le permitió convertirse en una religión universal, y además es una religión fácil. Su credo es fácil, no le pide demasiada cosa más que la fe a sus creyentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo a eso, que logra además un lenguaje suficientemente universal. Y yo quisiera solo recordar dos cosas. Es un papa jesuita. Y los jesuitas, Mauricio recordaba ahora, hace unos instantes, su llamado a recuperar las lenguas originarias. Bueno, cuando llegan diversas comunidades católicas a América, ¿quiénes son los que más eficazmente que los demás recuperan, aprenden, hacen los diccionarios para traducir esas lenguas y evangelizar de manera más eficaz? Los jesuitas. ¿Quiénes tienen un compromiso con los indígenas por el cual llegan a una situación guerrera y de defensa del mundo indígena? Revisen lo que fueron las guerras guaraníticas. O sea, es un papa que vuelve a las esencias primeras del cristianismo, lo hace con enorme eficacia, y es, yo qué sé, es la Iglesia muy comprometida, probablemente en uno de los peores momentos históricos de la Iglesia, muy asediada por el crecimiento del mundo islámico, muy asediada por la pérdida de fe bajo todas sus formas, agnosticismo, ateísmo, consumismo extremo del sistema capitalista, que está en una cruzada por sí misma y por su existencia, y apela ¿a quién? A la comunidad más guerrera, en el sentido de las armas, en el sentido figurado y más amplio que quieran, al servicio de la obediencia directa al Papa. Un Papa jesuita es un signo muy potente de la Iglesia de nos recuperamos o nos recuperamos. Los jesuitas nacieron en una circunstancia así, históricamente. Un ejemplo y más. La campearon, ¿no? La campearon. Nacieron para combatir la amenaza de la Reforma Protestante y pudieron con ella. Bueno, ahora es, otra vez pudieron, no murió, pero ahí están, se salvaron ellos. Juan sonríe, ¿y por qué? Juan sonríe, a ver, Juan va a hacer su lectura, siempre nos peleamos un poco. Por la Reforma Protestante, no es por lo de Bergoglio. No, ya sé que por lo de la Reforma Protestante. No. Bueno, la Reforma Protestante amagó. Por todo terminar. Lo que dijo. Por todo lo que dijo, a ver, dale. ¿Qué pasa, Juan? Bueno, ni tanto ni tampoco. Primera cosa, estos tiempos que corren, como dice el Papa, yo le tengo una mala noticia, se llama el capitalismo. La primera frase del Capital dice: en una sociedad donde impera la economía capitalista, todo finalmente se convierte en una mercancía. Está escrito hace 120 años, y es una cosa obvia de todos los días, hace 120 años que se denunció, y hace 500 años que está ocurriendo. Es decir, le tengo una mala noticia. Si lo que pretende es romper con el capitalismo,
va a tener que usar herramientas un poco más fuertes, que me parece. Bueno, pero por el lado de las apelaciones viene muy contundente, ¿no? Hablábamos de cómo comunica y qué comunica. Un ejemplo, antes de que siga, Juan, y ya que tocaste eso, dijo ayer el Papa, este sistema ya no se aguanta. Necesitamos un cambio positivo, un cambio que nos haga bien, un cambio redentor. Necesitamos un cambio real, este sistema ya no se aguanta. Y los más humildes, los explotados, pueden hacer mucho. El futuro de la humanidad está en sus manos, dijo. Y allí entró en un tramo que todos quienes lo escucharon dicen que fue muy emocionante, cuando puso como protagonistas de la salvación del mundo justamente a los más pobres. Empezó diciendo, ¿qué puedo hacer yo? Cartonero, catadora, pepenador, recicladora, frente a tantos problemas y apenas gano para comer. Y siguió, por ejemplo. Pueden hacer mucho, pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3 T. ¿Recuerdo? Trabajo, techo y tierra. Y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio, cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. No se achiquen. Y había empezado apretando el acelerador de la retórica, ¿no? Porque dijo, ¿qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora, frente a tantos problemas y apenas gano para comer? ¿Qué puedo hacer yo, artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para mis problemas? Bueno, planteó todas esas preguntas y después dijo, pueden hacer mucho, ¿no? Eso se llama el socialismo utópico. Hace 150 años que se conoce y se sabe que no conduce a ninguna parte. Yo lo que entiendo es que el Papa hace un mensaje muy emotivo, que llega a mucha gente, pero esencialmente inútil. Eso no es el camino, es decir, la historia dice todo lo contrario, es decir, el capitalismo no va a terminar así. Y yo quiero pasar solo un mensaje. Yo le pido una sola cosa a este Papa jesuita, y que hace tanto por los jesuitas, que reivindique al más grande de los jesuitas de los últimos siglos, a Teilhard de Chardin. El día que el Papa reivindica a Teilhard de Chardin, en contra de esa opinión que lo ha condenado en un rincón y lo ha dejado de lado, voy a creer que este Papa tiene realmente intenciones de cambiar algo. Explícitate un poco más. ¿Por qué tiene que reivindicarlo? Porque Teilhard de Chardin, que era un jesuita y además era un científico, escribió una cantidad de libros y armó toda una teología basada que conciliaba la evolución de las especies de Darwin con el pensamiento cristiano. Con la idea de creación, con la idea de un Dios que crea el mundo que luego es sujeto de evolución. Exactamente. Entonces, esa idea fue rechazada ampliamente en los años 50, al punto que no se publicaron sus libros durante buen tiempo, luego un periodo en que se publicaron, pero de todas maneras, en la lista de los grandes pensadores cristianos de los últimos siglos no aparece jamás, cuando en realidad me parece que ese jesuita ha sido extraordinario e importante, es el más admirable de los jesuitas. Yo fui educado en un colegio jesuita, como pudieron educarme ellos, pero bueno, fui educado ahí y sí te aseguro que Teilhard de Chardin estaba en primerísimo lugar y tengo todos los libros de Teilhard de Chardin en los años 50. En los años 60. 60, bueno, por la que época los he leído muchas veces y es más, me acuerdo que teníamos grandes, no debates, sino reuniones de profundización, por ejemplo, y muy particularmente con un sacerdote jesuita, el padre Asandri, que no sé si lo llegaron a conocer, pero un filósofo que falleció hace muy poco. Bueno, pero quiero volver al tema. Eso que propones tú, Juan, da para hablarlo perfectamente y con mucho gusto estoy a la orden en otra ocasión porque da para largo. Claro.
Sobre el Papa nada más que un comentario, porque lo demás más o menos está casi todo dicho. Algunas cosas de las cuales dijo Juan también dan para hablar mucho rato, y no voy a discrepar públicamente con él ahora porque no tendría tiempo de explicar por qué discrepo. Pero lo que más me impresiona del Papa, que quería decir a mí personalmente, es lo consecuente que es en su lo que dice que siente y lo que hace. Aunque no siempre se sepa, pero de vez en cuando aparece filtrado. Él no vive en el Vaticano, vive en la misma residencia a la cual fue a parar cuando se hizo la elección de él como Papa, que es una residencia de unas monjas. La residencia Santa Marta. Santa Marta. Él trata de no andar en ningún auto lujoso en la medida que lo puede evitar. No sé, quiero recordar, por ejemplo, se metió a todos los cardenales en un ómnibus de transporte. Los cuentos de él en Buenos Aires cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires van todos en el mismo sentido, ¿no es verdad? De que es un hombre que vivía en un pequeño apartamentito cerca de la catedral, no en la residencia oficial del arzobispo, que se desplazaba en subterráneo todas las cuantas veces podía, y no para que lo identificaran, sino porque es una persona que vive, o por lo menos es lo que uno entiende, vive consecuentemente con lo que dice y con lo que siente. Eso hace que su mensaje pueda resonar mucho más allá de lo que normalmente resonaría en palabras bien dichas, como las podría decir muchas personas. Dicho por él, suena distinto. Seguramente en un boliche con Juan coincidiríamos plenamente en la forma en que hay que encarar el problema del capitalismo. Pero en mi juicio sobre Francisco no tiene que ver estrictamente con eso. Es encontrar con un hombre que tiene el coraje y la sabiduría de que después de tanto silencio, de un siglo de silencio, es capaz de traer al Vaticano a los popes armenios y reconocer el genocidio y hacerlos cantar en su lengua y hacer un rezo en conjunto. Eso es muy bueno para una nación, para los vecinos de esa nación, para un planeta donde hoy ha hecho una eclosión, una intolerancia de barbarie que todavía no hemos podido asumir al nivel que tiene, porque nadie sabe a qué nivel llega. Pero que está tocado absolutamente todo el planeta, desde las niñas que incauta Boko Haram hasta las jaulas que le prenden fuego con un hombre adentro y te lo pasan como un comercial por televisión. Una voz sensata, clara, sin grandes acentos, termina tomando el fierro caliente de una iglesia que se estaba desprestigiando tremendamente por toda la historia de la pederastía de algunos religiosos. Él la encara, la firma, condena, la somete, y uno piensa, y además cada vez que hace una intervención sin salirse de los principios, no de los comentaristas de los primeros tiempos del cristianismo, en los primeros tiempos del cristianismo, que no es tan contemplativo como decía Ana, y podemos charlarlo en otro momento. No, lo sé. Sobre todo los jesuitas, que son de armas tomar. Sí, son de armas tomar. Entonces, yo creo al servicio del Papa, que en esta panorama terráqueo que tenemos, si uno piensa en un pensamiento, no un hombre que dice, un hombre que se juegue, que está con los humildes, además va a la paz, a un paso previo, no sé cómo es el proceso de santificación, sí, de un jesuita que fue detenido por una dictadura, torturado por una dictadura y asesinado. Y él va ahí, era también un jesuita. Entonces, todas estas señales en el mundo que estamos viviendo son, te diría, rayos de un sol que amanece. Hay dos cosas que en esta mesa se han dicho que a mí me parecen importantes. Una es lo que dijo Juan. Bueno, si ese mensaje tiene utilidad y es el camino. Yo no soy especialmente mujer de fe en cuanto a que sea de utilidad. No lo sé. De cualquier manera es de valor, que creo que es otra cosa distinta. Y el valor está en que la Iglesia ha tenido dentro de sí siempre
una punta y la otra. En la iglesia teníamos al padre Lefebvre y teníamos a la teología de la liberación en los años 70 en América, comprometido con todo lo que estaba pasando en el continente. La iglesia es lo blanco y lo negro, es el sí y es el no, es ella y su contraluz. La iglesia es una institución humana y por lo tanto tiene dentro de sí una gama muy amplia de cosas. Que en la cúspide jerárquica de la iglesia haya una persona que diga lo que antes lo decían algunos sectores radicales comprometidos con la pobreza de la iglesia, es un cambio ideológico importante y es una señal que no sé si es útil ni traza de verdad con eficacia un camino, no sé si sirve para contrarrestar el capitalismo, no soy especialmente una mujer optimista en ese punto, pero no puedo dejar de negar, como dijo Mauricio, el valor que tiene que haya una persona que lo diga. Bueno, la Iglesia tiene en su seno posiciones contrarias, es lo que le permite durar siglos, ¿verdad? Es decir, tiene 20 siglos de duración o 18 siglos de duración porque sí, precisamente acepta en su seno cosas contrarias, ¿sí? Agrego un par de puntos más de la agenda del Papa de estas últimas horas. Por ejemplo, el pedido de perdón que formuló, ¿no? Pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. ¿Qué querés, que sea marxista, Juan? Estaba revisando, por ejemplo, esta nota del País de España que destaca, no es la primera vez que un papa pide perdón a los indígenas. Lo que pasa que lo que acá ha llamado la atención es la contundencia, ¿no? ¿Qué antecedentes hay? Octubre de 1992, como el propio Francisco mencionaba recién, Juan Pablo II pidió en Santo Domingo a los indígenas que perdonasen las injusticias cometidas contra sus antepasados. Después en Roma insistió en su acto de expiación por todo lo que estuvo marcado por el pecado, la injusticia y la violencia durante la evangelización de América. Después el turno fue para Benedicto XVI, mayo de 2007, que afirmó que el recuerdo de un pasado glorioso no puede ignorar las sombras que acompañaron la evangelización de Latinoamérica. No es posible olvidar el sufrimiento y las injusticias infligidos por los colonizadores a las poblaciones indígenas, cuyos derechos humanos fundamentales eran con frecuencia pisoteados. Esa fue la frase textual de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Yo quiero recordar que el padre de las casas empezó con eso en el siglo XVI, ¿no? Sí. Es decir, pero que entonces lo que correspondería ahora es pedir perdón por todos los esclavos negros que se trajeron precisamente para reemplazar al detener la matanza de los indígenas, se creó la esclavitud, los tráficos de esclavos. Entonces habría que pedir perdón también por el tráfico de esclavos. Bueno, pero ese es un perdón cultural mucho más global que el de la Iglesia. No. Pero además es probable que cuando el Papa vaya a África lo diga. El padre de las casas dijo, los indios tienen alma, de modo que los podemos evangelizar, pero los negros no. Y bueno, sí. Francisco, es muy fácil, Juan, acusar con el índice cuando uno está en el siglo XXI y ha pasado agua bajo el cerebro de todos y hemos visto y hemos evolucionado, pero en aquella época era una conquista que el padre le viera alma a los indígenas. Bueno, no se la vio a los indios, señor, era un hombre de su tiempo, tanta gente célebre, claro, no hay que ser anacrónico cuando uno juzga. Yo no digo eso, yo digo que ya que estamos para pedir perdón, sigamos. Y es probable que cuando vaya a África lo haga, en todo caso estemos atentos. Bueno, vamos a ver. Francisco pidió perdón, pero agregó que para ser justos también había que reconocer a los sacerdotes que se opusieron a la lógica de la espada con la lógica de la cruz. Ya volveremos en perspectiva sobre esta gira del Papa, pero hoy, cuando se vaya de Bolivia, antes de irse de Bolivia, tiene en su agenda una visita escalofriante, ¿no? En la cárcel. Dicen algunas crónicas, el Papa descenderá al infierno carcelario boliviano. Y la nota, por ejemplo, de France Press dice, unos 120 niños viven con sus padres presos en el penal de Palmasola. El infierno carcelario de Bolivia
donde hace 2 años un violento choque entre reos dejó 35 muertos y que hoy va a ser visitado por el Papa. Un penal construido a fines de la década del 70 en Santa Cruz, capital económica al este de Bolivia, destinado a albergar 600 presos, aunque hoy cobija a unos 4.800 en situación de hacinamiento, debido a que a retrasos de la justicia. Un 85% de los detenidos todavía aguarda sanción. Debido a que el padre o la madre están en prisión, los hijos no tienen otro lugar donde vivir. La ley prohíbe que los niños queden con sus padres, pero el Estado es incapaz de resolver el problema y por lo tanto hay niños y niñas menores de 6 años que viven en ese ambiente hostil para el crecimiento. El espíritu de esa visita corresponde al espíritu del Sermón de la Montaña. Con su decisión de visitar esta cárcel de Palmasola, el Papa generó un revuelo de proporciones en Bolivia y, por ejemplo, una de las consecuencias fue que la justicia se puso a trabajar aceleradamente en el procesamiento de los casos esos que están atrasados, ¿no? Pero claro, eso es lo que yo le veo de eficacia en el planteo que Juan hacía, ¿no? No sé si es el camino. Bueno, yo no sé si es el camino. Consigue cosas. No, ahora, además, que tienen que seguir perdiendo, ojo, perdón. No es la única cárcel horrible de Bolivia y entonces se podrá sostener por qué va esa y por qué los cambios van a ocurrir en esa. A todas no puede ir, se puede pasar la vida en Bolivia recorriendo cosas. Hay países que pueden detenerlo durante años si va a ir a cada sitio. Y hay pecados y errores del pasado por los cuales también tendría que estar todo el día pidiendo perdón. Se va a pedir perdón por toda la gente que murió quemada por comer carne de cerdo en día viernes y ser denunciado por un vecino, o por estar sospechado de ser poseído por el demonio, por ser mujer o ser judío. Bueno, tanta cosa y tanta barbaridad se hizo. No hay que olvidar cuántas veces se cometieron injusticias en nombre de Dios sobre la tierra, de todos los dioses, ¿no? Y se siguen cometiendo. Entonces, bueno, tendrá que seguir pidiendo disculpas por cosas, pero en ese ejemplo que puso Emiliano es el más claro. Bueno, ¿hay algún retorno práctico, pragmático, inmediato? Sí hay. No es el fin del capitalismo y la llegada del reino de los cielos, y probablemente no. Yo qué sé si estamos destinados a alguna cosa parecida al reino de los cielos. Esto porque puedo compartir mucho de lo que dice Juan, pero me quedo con el maestro que tuvo Pablo, Hillel el Babilonio, que es el primero que dice: haz por lo demás lo que quieras para ti mismo. Esa es la ley, lo demás es comentario. No es el primero, antes que lo dijo Confucio y ahí sucesivamente. Volvemos a la mesa de este viernes enseguida. ¿Cómo terminó la discusión del primer tema? ¿Qué fue lo primero que dijo Ana fuera de micrófonos cuando salió la tanda? ¿Cómo fue? Bueno, que no deja de ser una cosa muy curiosa que un judío, Mauricio, y una agnóstica, yo, hayamos hecho la defensa más cerrada del Papa Francisco que se escuchó esta mañana hoy. Pero después hubo fuera de micrófono también un chiste de Juan que me parece que habría que escucharlo. A ver, Juan. No es un chiste mío, es recordar, recordar un viejo chiste de Telecataplum o de una cosa así, pero nada. No lo vas a hacer. No, por supuesto, no se puede, lo decía Spalter, de modo que yo no puedo ni imitar aquella gracia. Al trabajo y adelante, dale, contalo. Dale, 9:39.